Amigos, qué gusto saludarlos de vuelta desde el Live Festival 2023 en Cartagena de Indias, un evento que nos permite conversar de todo. Entre esos temas, uno que nos afecta a todos y es el tema de la salud. Y me encanta por eso saludar a un hombre que ha consagrado su vida a esto, a la salud justamente para que tengamos mejor calidad de vida y que nuestros años sean más llevaderos. Doctor Santiago Rojas, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Qué honor estar otra vez contigo, Santiago, qué gusto. Qué gusto. Estamos ante el lanzamiento de un libro. Yo quiero hablar en términos generales también de la enfermedad porque sin duda es un tema que nos compete a todos. Por supuesto. Y al que le tenemos tantísimo miedo para enfrentar. Pero hoy en día se habla de la gestión de las emociones y que éstas nos van llevando a, como caldo de cultivo hacia las enfermedades. ¿Es esto cierto? ¿Esto no es culparnos a nosotros mismos de la enfermedad? Yo creo que hay que ser corresponsables en la salud y también en la enfermedad. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos unas emociones que decía Platón que eran como el caballo que llevaba la carreta. Significa que es un impulso para actuar. Si yo las gestiono bien, voy hacia cualquier lugar del mundo. Pero si las reprimo, si las incapacito, si trato de inhibirlas y hacer muchas cosas con ellas inadecuadas, me puedo enfermar. No es la única causa. Pero los seres humanos tenemos conciencia de que lo que nos mueve, lo que nos da ganas, es una emoción. Si la usamos, es espectacular, pero la gran mayoría de personas no usan las emociones, las intelectualizan, las piensan. Por ejemplo, no debería estar triste, entonces creemos que la tristeza es negativa y no nos permitimos llorar. Por ejemplo, los hombres. Las mujeres lloran, se destrozan en un duelo y los hombres decimos, no, 100 mujeres más van a enamorarse de mí, no, eso no pasa nada, yo puedo con todo. Y llora el riñón después, llora el intestino, lloran los órganos porque toda esa tensión emocional no se liberó. Hay que entender algo muy sencillo. Cuando yo siento una emoción, mi cuerpo tiene que haber hecho un cambio bioquímico para sentirla. O sea, yo no puedo sentir rabia por alguien sin sentir todos los cambios bioquímicos. Y no, es un pensamiento de rabia. Cuando tengo una emoción, esas secreciones se quedan en mi cuerpo si no las uso. Para poner un ejemplo, si yo tengo miedo, ese miedo me hace ver mucho más certero por dónde huir. Me hace huir, si tengo que hacer, luchar, me hace moverme en una dirección para salvarme. Pero si mi miedo es psicológico y duro con él meses, semanas, por algo que no está ocurriendo, pero estoy pensando que me va a montar en un avión, que me va a dejar mi trabajo, que mi esposa no quiere, lo que sea, ese miedo genera las mismas secreciones, pero yo no hago la acción en el cuerpo, entonces ahí mi cuerpo sí se enferma. Entonces no son las emociones las que nos enferman, sino el uso inadecuado de las emociones la que lleva a que esas toxicidades, producto de las secreciones, produzcan efectos en el cuerpo. Doctor Santiago Rojas, ¿cuál es una de esas claves? Porque muchas de las personas que nos están viendo quizás no tienen el acceso a la medicina de gestionar esas emociones. ¿Cuáles serían esas claves? ¿Qué podemos hacer? Se habla mucho de la meditación, se habla también de vitaminarse todo el tiempo. Hay mil maneras, pero ¿cuál sería una clave para aprender a gestionar nuestras emociones? Eso se llama inteligencia emocional. Eso está muy bien definido. Y es primero sentir las emociones y diferenciarlas de las de los demás. Y el primer elemento es... Lo que yo siento no lo produce Santiago de afuera, en este caso Giraldo, sino este señor Santiago. O sea, lo que yo siento lo produzco yo. Y ahí le quito el poder a los demás de que determinen cómo me siento. Entonces no es mi mamá la que me pone bravo. Yo me pongo bravo con mi mamá. No es mi tía, no es mi esposa, no es el jefe. Soy yo el que responde. Entonces cuando yo me apersono de las emociones, yo puedo hacer uso de ello. Entonces tengo mucha rabia, la voy a usar. Si no puedo usarla en la acción que quisiera usarla por miles de condiciones, entonces hago ejercicio, golpeo si quiero una bolsa de boxeo, subo escaleras hasta que la cambie. O sea, la idea es reconocer que yo produzco las emociones, reconocer que esa emoción tiene que ver específicamente con un estado interno, sentirlo y usarlo de manera consciente. Y ahí se llama inteligencia emocional. Hay una anécdota muy interesante de esta década pasada, y es que en Estados Unidos se dieron cuenta que el IQ, el coeficiente intelectual, no determinaba la habilidad de los grandes ejecutivos de todas las multinacionales. Y se dieron cuenta que lo que daba un éxito o daba una condición superior era la inteligencia emocional. Hoy sabemos que la inteligencia emocional hace que tengamos mejor salud, que tengamos más capacidad creativa, resolver los problemas y sobre todo, desde todo punto de vista, más vitalidad con salud. Porque si yo uso la emoción estoy en la cresta de la ola. Si la emoción me usa a mí, me está revolcando y me lleva a la playa, pero después de un par de revolcones. Eso sin duda, pero estamos también en una época en la que todos estuvimos recién metidos en una bolsa que era la pandemia bendita. Seguro. Y que nos puso a todos de tú a tú. No había nadie que fuese diferente en ese caso. Todos éramos vulnerables y eso nos
volvió un colectivo de salud. También estamos frente al tema de la salud mental, que se ha convertido en una de las grandes referencias de esta época y que estamos enfrentando como una pandemia también casi peor que la que acabamos de vivir con el COVID-19. Y otro de los temas que está muy latente es el tema del cáncer, porque siento yo que son estas tres enfermedades las que están como disparadas en este momento. El cáncer tiene que ver con dos factores muy importantes. Primero, el envejecimiento celular. Y hoy vivimos más años, entonces va a haber más cáncer. Esa es una historia. Lo otro, una sobreestimulación de las células que hacen que se tengan que producir envejecimientos prematuros frente a otros cambios. Me explico. Las hormonas, en algunos casos específicos, ciertos tóxicos, la sobreexposición a la luz solar de mala manera, el ambiente tóxico del tubo digestivo porque alteramos la microbiota y comemos comida que no es saludable para el cuerpo. Todo eso hace que se estimule un proceso natural de transformación de las células. Me explico, las células tienen un tiempo predeterminado, eso se llama muerte celular programada, apoptosis, y cuando ellas nacen tienen un tiempo para vivir y morir y renovarse, porque eso pasa en el sistema inmune cada poquitos días, pasa cada más, digamos, 120 días en los glóbulos rojos, cada célula tiene un tiempo, como los trabajos en el ser humano. Cuando ellas están sobreestimuladas por toxicidad, el estrés no es un factor inductor, pero por favorece ese factor, por cigarrillo, por tabaco, eso se genera más. Y el mundo de hoy es un mundo hiperestimulante, con menos reparación, que es menos sueño, con falta de actividad renovadora, que es el ejercicio, con toxicidad medioambiental y de alimentación, y un estado que no es capaz de hacer coherencia con lo que siente. Todo eso ha hecho que, por supuesto, el cáncer se haya vuelto la segunda causa de muerte y de enfermedad en el planeta grave. La primera es la enfermedad cardiovascular, que va de la misma orden de lo anterior. Y, por supuesto, todas las enfermedades crónicas que estamos teniendo. Por ejemplo, el tabaquismo nos ha llevado a tener EPOC, enfisema, nos ha llevado también a tener trastornos digestivos, todo el tipo de estilo de vida que tenemos de forma, enfermedades autoinmunes. Y las más evidentes para todos, que además de la hipertensión que lleva al corazón, está la diabetes por un lado y el sobrepeso, la obesidad como estrategias de adaptarse a un ambiente obesogénico, con estilo de vida inadecuado, sedentarismo, comida en exceso y comida ultraprocesada. Ese es el caldo de cultivo de la sociedad. Ahora, sufrir por eso, esa es la condición. Eso también nos permite tener un estilo de vida también muy agradable. Tenemos unas comodidades que hay que decir. Creo que no hay una persona de este siglo, y aunque obviamente se mueran niños en La Guajira, que no tenga un estilo de vida que mucho mejor y superior que los monarcas de hace 2 siglos. O sea, la vida hoy la humanidad tiene hoy todas las bondades y ventajas de la civilización, pero esas mismas lo pueden dejar atrapado. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Crear salud y utilizar el cuerpo de la mejor manera, moviéndose más. O sea, es cómodo subir en ascensor, es incómodo subir en escaleras, pero esa incomodidad de las escaleras hace que tengas mejor salud. Es cómodo comer a todas las horas del día, pero es incómodo seguramente comer con horarios y comer de menos cantidad y de mejor calidad, pero termina siendo más cómodo que tener una enfermedad. Entonces, al final de la vida, esas pequeñas incomodidades de moverse a pie, de caminar, de hacer ejercicio, de usar la mente y no la calculadora, de expresar los sentimientos, de relacionarnos con los demás seres humanos, que pueden ser incomodidades por un sistema que todo no lo resuelve, termina siendo comodidades para un cuerpo que lo necesita. Doctor, y a veces es que estamos en una época en la que trivializamos con todo o todo nos afecta de manera muy profunda. Entonces, si uno habla sobre el tema de la obesidad o sobre la gente con sobrepeso, hay un grupo que ya está hablando justamente en contra porque ellos son personas obesas que se sienten muy bien de salud hoy y dicen que ellos están mejor que cualquier otra gente delgada y se empiezan a armar todos estos debates. ¿Hay gente con obesidad sana? ¿Es eso cierto o a futuro sí van a tener alguna consecuencia? Yo creo que hay que diferenciar muy bien lo que tendríamos que ponerlo en el lenguaje específico de la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse. Entonces hay personas que se pueden adaptar en cualquier estado. Por ejemplo, hay familias que pueden dormir 4 horas, pero esas 4 horas para otra persona harían un daño neurológico. Entonces hay grupos de personas que pueden tener un sobrepeso y una obesidad y no estar influyendo en su daño metabólico, porque ese tipo de personas pueden estar generando lo que se dice un proceso adaptativo y lo sostienen. Tienen una grasa como almacenador de energía y no están afectando. ¿Cuál es la obesidad verdaderamente dañina? La que se llama, desde el punto de vista práctico, alrededor de las vísceras, ahí donde hay grasa visceral. Tú puedes tener grasa subcutánea en cantidad, que no es grave. Yo siempre digo a las personas, hagan de cuenta que usted debe en pesos o debe en dólares. Usted tiene grasa, se va de vacaciones ahorita fin de año, y se subió 3 o 4 kilos de grasa, pero alrededor de la barriguita y de los muslos y la colita,
tiene una deuda en pesos y la paga rápido. Pero si usted la tiene alrededor de las vísceras, del corazón, del hígado, del riñón, eso es grasa visceral y son en euros o en dólares. Esa le cuesta más trabajo. O sea, no es tanto el peso ni la masa que tengamos, sino dónde está localizada la grasa y de qué tipo es. Hay grasas que no son tan dañinas. De hecho, hay una grasa muy buena, que se llama la grasa parda, que la perdemos, los niños lo tienen y por eso no tiritan, y el adulto la puede recuperar exponiéndose al frío, haciendo ayuno o haciendo lo que se llaman ejercicios de alto intervalo, de intensidad alto intervalo, el HIIT. Pero ese tipo de ejercicios o ese tipo de prácticas lo que hace es que regula la distribución de la grasa. Entonces, no solo es la figura o estética, sino la capacidad metabólica. Y es cierto, hay personas que tienen un sobrepeso, que tienen mejor salud, que otros que están totalmente delgados y lo que tienen es desnutrición. Yo no sé cuántos libros tiene el doctor Santiago Rojas, ya perdí la cuenta del inventario realmente. Y estamos ahora en el Life Festival ante la segunda primavera. Aprender a vivir tu menopausia y florecer en 7 semanas. Este es un tema que compete a muchas personas que se van acercando a la edad adulta, a esas mujeres que van llegando a la menopausia. A nosotros nos tocará la andropausia algún día también, señores. También, así que ni se estresen. Sí, que nos parece. Y ya llegará su libro también, me imagino, sobre el respecto. Pero hablemos de esto de la menopausia, porque lo he vivido en carne propia a través de mi familia. Me crié en medio de mujeres y sé que es un tema bastante fuerte. Pero, ¿cómo florecer de verdad en 7 semanas? Técnicamente es un proceso que venían las mujeres orientales demostrando que ellas se preparaban para todas las etapas de la vida, para crecer, para ser madres, para crianza y luego para florecer para ellas. Porque lo que la sociedad le ha pedido a la mujer es que siga unos roles, digo no en esta época, sino durante mucho tiempo, de maternidad y todo, y luego como que dejaba de tener participación. Y esas culturas desarrollaron lo que se llama la segunda primavera, que es florecer, no para otros, como fuera el embarazo y toda la parte de la crianza, sino para ella misma. Y eso se ha demostrado que es útil, y es un método que ellos desarrollaron, ellas, y ellos, digo, ellos como cultura, ellas como mujeres, y que desde el año 92 empecé a conocer y me pareció muy válido y lo he podido aplicar con muchas mujeres, y es como ir transformando, y lo más sencillo es esto, es utilizar el cuerpo de una manera consciente, porque básicamente se pierden ciertas funciones. A mí me gusta decirlo de una manera simbólica pero útil, y es que se pensionan los ovarios, y al pensionarse los ovarios, pues evidentemente hay unas funciones que los ovarios estaban, pero hay miles de funciones que ya no tiene que hacer. Es como una pensión. ¿Qué va a ser de pensión? Hay gente que se deprime y se aburre, de gente que tiene el mundo por encima. Todo es cuestión de actitud, mejor dicho. Exactamente, pero es una actitud que tiene método, Okay. y que tiene un proceso. Entonces desarrollamos cada uno de los sentidos, volver a despertar la audición, la olfacción, que eso más le va a servir para la salud, pero también para ver lo que llamamos otras dimensiones de la existencia. También desarrollamos la parte cognitiva, porque es fundamental que se pierde, y trabajamos un órgano fundamental que es el corazón. ¿Por qué? Porque las enfermedades cardiovasculares en la mujer ocurren con más frecuencia después de que el influjo hormonal que la protege se disminuye o se cesa por la menopausia. Y esto es ideal empezar a los 40 años, porque esos últimos 10 años donde disminuye ese flujo hormonal pueden ser un declive o pueden ser una transición. A las mujeres occidentales les ocurre más de un 60% de los famosos calores, y en algunas son hasta de 3 o 4 años y son muy, muy intensos. Claro, le podemos dar hormonas, pero estamos yendo en contra de una biología, salvo que esa mujer haya perdido los ovarios por una cirugía, no tiene sentido ir en contra de la naturaleza. Pero sí, por ejemplo, en Oriente, menos del 2% de las mujeres tienen calores de la menopausia. Tienen que ver una forma en cómo se alimentan, cómo se mueven y cómo experimentan esta historia. Lo que es claro, ya es la experiencia, ya han pasado más de 1000 mujeres a las que hemos acompañado, y vemos que el resultado es totalmente válido. Una mujer puede experimentar un renacer para ella misma independientemente del marido, de los hijos. Eso no quiere decir que se separe o tenga que pelear con los demás, no. Es que se encuentra bien con ella misma y no necesita florecer para que los demás le aplaudan o la valoren, sino para que ella misma se sienta plena. Flor es ser. Florecer. Florecer. Bueno, ahí está ya en todas las librerías en Colombia. Me imagino que también lo pueden comprar a nivel internacional a través de las plataformas. Sí, por supuesto, en las plataformas, ahí como está Planeta y Busca Libre y estas cosas la pueden encontrar. Exactamente. Y me voy a ir con una última pregunta, porque no me quiero quedar con ninguna inquietud. Doctor Santiago Rojas, en la medicina parece existir también un tema que se llama democracia. Yo veo que hay unas corrientes de la medicina que avalan ciertas prácticas y otras no. Y hay como un debate permanente entre médicos. Por ejemplo, en el caso de las vacunas ocurrió, en el tema de tratar las enfermedades de un modo u otro. Pero, ¿cuál es el terreno para ser moderado y para no sucumbir ante un lado o el otro
lo digo desde el punto de vista como paciente. ¿Qué hago para equilibrar esa carga? Porque algunos dicen, no vacunas, sí vacunas, y uno como paciente también se está quedando loco. No te trates, sí trátate. ¿Qué debemos hacer nosotros como pacientes? Es una respuesta que no tiene un punto de referencia claro, pero yo creo que sí hay que tener algo, y es poder conocer la fuente de dónde viene la información y quién la respalda los intereses. Nosotros tenemos que hacer un descargo de responsabilidades y tenemos que además anunciar si nosotros estamos siendo patrocinados por alguien que cuando presentamos una historia. Entonces uno, por ejemplo, los estudios que hacen las personas tienen que ver de dónde nace, quién está patrocinando. La medicina desde principios del siglo pasado se volvió una estrategia de enfermedad versus tratamiento. Hasta el siglo XIX no era así. La humanidad estaba viviendo una experiencia de cómo crear salud, de cómo desarrollar mis dones y cómo afrontar las enfermedades en caso de que ocurrieran. Pero hoy volvemos patología a lo que no es. La disfunción eréctil la volvemos una enfermedad, la menopausia la volvemos una enfermedad, la calvicie la volvemos una enfermedad y cientos de cosas más. Incluso ya quieren volver el duelo una enfermedad, síndrome, pues, o sea, X y Y le ponen de nombres, de aflicción prolongada. Y lo que es claro es que nosotros tenemos que entender que si alguien ve todo como enfermedad, es mejor. O sea, alguien ve que no es enfermedad, esos dos extremos nunca deberían ser útiles, porque niegan hechos evidentes o sobreexponen por intereses particulares. Y hay que situarse en el punto donde uno tiene que encontrar su propio bienestar, descubrir cosas que pueden no estar dentro de los parámetros de la ciencia, pero experimentar. Yo siempre le digo a la persona que uno debe conocer este cuerpo porque es el único lugar donde habita, antes que intentar conocer el James Webb, que es maravilloso las fotos, pero allá no vamos a llegar. Al principio del cosmos, 13.000 millones de años, allá no llegamos. Acá sí estamos. Entonces, ese es el trabajo más interesante, conocer qué me sienta bien, qué me sienta mal, cómo manejo mis emociones, cómo gestiono, cómo desarrollo mi alimentación, cómo fortalezco y capacito mi cuerpo. Si uno se dedica a esto, uno sabrá aplicar esto que lee y esto que lee y esto que está aquí, nunca usarlo. Porque los que son fanáticos del siempre o del nunca estarán equivocados, porque la vida es como el día y la noche. A veces, de vez en cuando, de una manera o de otra, pero nunca se queda ni siempre se queda así. Pues doctor Santiago Rojas, gracias por este espacio. Santiago, qué honor. Bienvenido siempre a Noticias RCN, NTN 24. Y aquí está la segunda primavera que me parece un regalo gigantesco para todas esas personas que ya empiezan a enfrentarse también al proceso natural de la menopausia, como todos esos otros procesos a los que hemos tenido que enfrentarnos durante siglos. Las mujeres viven 6 años más que los hombres, así que lo ideal es que esos 40 y tantos años que le quedan después de los 40 los viva con intensidad, salud y felicidad. Muchas gracias. Y a ustedes también muchas gracias por estar siempre allí.